Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa número 23 de Camino al Cielo. Como saben, con la colaboración de Fondo Segunda y Radio Marca, aquí estamos, Meco y yo, una semana más en la que vamos a traer todo lo que ha pasado en la última jornada de la Liga Hypermotion, en esa jornada 24, en la que hay equipos que están más arriba y mejor, y hay otros equipos, precisamente el último que cerró la jornada, que están enfadados y que veremos si es con razón o no, porque ese Málaga, que fue el último partido y quizás el que tenemos más reciente, ese Mirandés Málaga, que perdió por ese penaltito, vamos a llamarlo penaltito. La gente de Radio Marca Málaga seguro que me mata, ni porque ni penaltito ni nada, me dirán que no es penalti, Alex, cosa que entiendo. Pero ha sido una semana también de cierre de mercado, y como el cierre de mercado aquí en Radio Marca y en especial en Camino al Cielo le damos cierta parte de importancia, pues hay que hablar de que, por ejemplo, lo de Pulido al final no se hizo. Hay que hablar del fichajazo que ha hecho el Zaragoza. Yo no sé si te lo esperabas, si te doy a la intro. Mateo López, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hombre, yo creo que nos pilló un poco por sorpresa a todos, ¿eh? Además, ahí en esas últimas horas y demás, yo creo que tanto a la gente de Zaragoza como al resto de seguidores de Segunda División sí que nos pilló nos pilló desprevenidos. Y respecto a lo que comentabas del Málaga, luego lo comentaremos, ¿eh? Seguro en tertulia. Pero sí que hay polémica, y yo te diría que es la mayor polémica de esta jornada número 24 en Segunda División, que por cierto, Alex, no ha habido ningún 0-0, ¿eh? O sea que hoy no tenemos que defender esa emoción de la Segunda División y demás, porque la ha habido como en cualquiera de las jornadas, pero en este caso, esta ocasión no ha habido tampoco ningún partido yo te pregunto, que se quedara 0-0. Mateo, te pregunto, ¿para ti es penalti? No, para mí no lo es. No lo es, Alex, no lo es, porque es que el contacto es mínimo. O sea, el futbolista del Mirandés nota ese contacto y hace por caerse. Para mí no. Y aquí lo que siempre... el VAR ahí se equivoca, que no entra a revisarla. Como muchas veces creemos que no es útil la entrada del VAR en ciertas ocasiones, pues aquí todo lo contrario. Y aquí lo que siempre me van a pensar, Mico, es que al final, pitar pena máxima, o sea, está para mí los mayores. El mayor problema que le puede suceder a un equipo durante el transcurso de un partido, es que te saquen una cartulina roja o que te piten un penalti. Son las dos cosas que más pueden afectar negativamente, y que para castigar a un equipo, pues son las dos penas más grandes que hay. Pitar pena máxima, al margen del minuto, del contexto de partido, de si está más caliente o menos, pitar pena máxima por ese tipo de acciones, para mí debería estar penado. Porque no puedes pitar, como digo, ese tipo de penaltis, porque si no, volvemos al fútbol de hace 10 años. Total. Entonces, yo soy de los que piensan que con razones el Málaga, que pudo sumar un punto y seguir con esa racha de invicto en 2026, pues bueno, se le cortó quizás injustamente. Pero aquí, en Camino al Cielo y en general, Meco, siempre hablamos de que a veces barren para tu lado del campo, a veces para el otro, a veces pues puedes sumar algún puntito de más, otra vez te quitan un puntito de más, y vas llenando el pozo de la rabia, y algún día pues explota, como pasó el día del Málaga. Pero bueno, al margen de eso ha habido fútbol, ¿no, Mateo? Ha habido fútbol, han habido partidos, así que cuéntame ahora mismo, en esta jornada número 24, cuáles han sido los resultados y cuáles han sido la clasificación después de estos resultados. Pues empezaba esa jornada número 24 con el empate 1-1 entre Real Sociedad B y Unión Deportiva Las Palmas. Ya en jornada de sábado, el Burgos conseguía ganar 2-1 al Leganés. El Albacete, que la Copa del Rey no le ha sentado nada mal y ha conseguido volver a ganar 2-0 ante el Real Zaragoza. La Cultural y Deportiva Leonesa volvía a perder en el Reino de León 0-1 frente al Deportivo de La Coruña. El Córdoba conseguía meterle un 3-1 al
Real Valladolid. El Almería conseguía otra victoria 4-2, en este caso frente al Ceuta. El Eibar Sporting 1-0 ganaba por la mínima el conjunto local. 2-0 ese Castellón Fútbol Club Andorra. La Sociedad Deportiva Huesca ganaba 1-0 al Cádiz Club de Fútbol por la mínima. También le ganaba el Granada al Racing de Santander, y el Mirandés en ese último partido, ese cierre de la jornada número 24, conseguía ganarle al Málaga 2-1. Partido muy de la Hypermotion, Alex, que el último, que viene de estar perdiendo pues meses, consigue ganarle al equipo que lleva 2 meses prácticamente ganando todo, ¿no? La verdad que yo también aquí me soy de los que van mirando la predicción de Bisoccer cada vez que termina un partido, ¿sabes? Esta semana lo he hecho también. Por repasártela aquí rápido, que la tengo aquí a mano. El Racing le sigue dando como campeón con 78 puntos. 78 puntos y 78% de posibilidades de ascenso directo le da la inteligencia artificial de Bisoccer. Por detrás mete al Almería con 38% de ascenso directo y 45% de playoff. Tercero mete ya al Depor, que en el inicio de esta jornada yo creo que no le daba ni entre los 5 primeros, creo que le metía sexto, ahora ya lo mete tercero, a tan solo, con predicción de 71 puntos, a tan solo 2 del Almería, y ya por detrás Castellón con 33, tiene más posibilidades, según la IA, de que ascienda al Castellón directo, porque tiene 33 que el Depor, que lo mete con 71 empatado a puntos, y luego ya Las Palmas y Málaga. Vaya playoff se nos quedaría, Meco. Depor, Castellón, Las Palmas, Málaga. Desde luego, y puede pasar, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que aquí en la inteligencia artificial es imposible que acierte en segunda división. En primera a lo mejor algo se lleva, pero en segunda división me parece complicado, ¿eh? Meco, que me quiere quitar la ilusión. Perfecto, venga, pues cuéntame la clasificación de la Liga Hypermotion. Te quito la ilusión, pero te la devuelvo, Alex, porque primero va el Racing de Santander con 44 puntos, pero segundo está ahí otra vez, el Club Deportivo Castellón, que se mantiene en puestos de ascenso directo con 42 puntitos, como decía. En playoff tenemos al Deportivo de La Coruña como tercero, 40 puntitos, y 39 tienen a Almería como cuarto y Las Palmas como quinto. Lo cierra el Málaga en esta ocasión con 38 puntos. Sin embargo, otros dos equipos están con la misma puntuación, que son Córdoba Club de Fútbol y Burgos, que van a lo bajini, pero ya están ahí esos dos conjuntos. Sporting de Gijón, 36 puntitos y noveno clasificado. Y como decimos, tenemos ahí al Ceuta con 35. Un escaloncito más por debajo tenemos al Cádiz Club de Fútbol con 34 puntitos, al Alba con 33, al Eibar con 31, y aquí sí ya hay una pequeña diferencia porque nos tenemos que ir hasta los 29 puntos, posición número 14 para el Club Deportivo Leganés, misma puntuación para Granada, y Fútbol Club Andorra ya casi entrando en puestos de descenso. Tenemos, ojo, al Real Valladolid con 28 puntos, que baja bastante en esta tabla clasificatoria, y a la Sociedad Deportiva Huesca, que marca esa zona de la salvación con 27. Ya, ahora sí, en zona de descenso, zona roja, tenemos a la Real Sociedad B con 25 puntos, también tiene esa puntuación la Cultural y Deportiva Leonesa en esa posición número 20, y el Real Zaragoza, que sigue como penúltimo con 22 puntos. Le sigue ahora sí un poquito más de cerca el Club Deportivo Mirandés, que es cierto, sigue ocupando esa última posición número 22, pero con 20 puntos, a 2 del Real Zaragoza, Alex. Y además, vaya jornadita la 25 para el Zaragoza, que juega contra el Eibar en casa, otra minifinal del Zaragoza, ¿eh? Otra minifinal, porque decíamos que Seyes parecía que después de su llegada con esa racha de partidos sin perder, parecía que iba a salir ya de ahí, pero se ha vuelto a meter en el lío, y además es que la imagen que está dejando deja mucho que desear los últimos 2 fines de semana, ¿eh? El otro día contra el Albacete la imagen fue muy mala, pegó bronca Rubén Seyes, dijo que no podía ser que su equipo saliera así a los partidos, que saliera a ver qué pasa, que tenía que dar un poco de giro quizás anímico también a sus jugadores, y ojo, porque viene el Eibar en casa, que bueno, que es un equipo que ahora mismo lleva 3 partidos seguidos sin perder, 2 victorias en los últimos 3 partidos, y que viene con la flechita para arriba. Yo, Mico, cuando me preguntes sobre los partidos que quiero ver esta semana, me parece que voy a ir tirando por ahí, ¿eh? Me parece que voy a ir tirando por ahí. Así que, programa completito el que se nos viene por delante, además con entrevistón, porque Mateo va a hablar con el portero del Burgos, Ander Cantero. Nos va a quedar un programa completito, así que vamos a empezar ya, vamos a arrancar ya, que esto se nos viene encima. Vamos a ello.
Víctor Uldemolín, Signo Radio Castellón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, compañeros. Muy bien. Y Lucas Marcos, Fondo Segunda y la barra del bar. ¿Tú un poquito peor o cómo? ¿Cómo estamos? Bueno, pasando el mal trago, la verdad. Encima un final de mercado un poco amargo para los culturalistas, pero con buena compañía, Mateo. Bueno, ya sabéis, aquí en Camino al Cielo, que nos gusta traer gente que nos hable de todos los equipos de la categoría, independientemente de que su situación sea positiva o negativa. Hoy traemos, de hecho, el día y la noche. Bueno, en realidad el día y el atardecer, se podría decir, ¿no, Lucas? Más o menos. La cultural que no gana desde el 7 de diciembre, pero es cierto que la situación tampoco es tan límite. Hablamos de que, por ejemplo, el Club Deportivo Mirandés, a pesar de esa última victoria, está en una situación mucho peor y la cultural está cerca de salir de esa zona roja. Con un partido podría matemáticamente ya salir, pero eso, viene de encajar además 8 goles en los últimos 3 partidos y es el segundo equipo, de hecho, que más encaja. Todo esto hace que haya caído a la zona de descenso, como decía Lucas. Sí, es la primera jornada en mucho tiempo que estamos en esa zona roja. Después de la victoria del Mirandés, que ya la comentaremos más tarde, somos oficialmente y matemáticamente el peor local de la categoría. Y pues es un equipo que ha ido de más a menos, un equipo muy, bueno, una situación muy preocupante y que se agrava con este final de mercado muy desilusionante para todos los culturalistas. Estábamos muy pendientes, pasaban las horas de ese lunes y no había rumores, y la gran señalada parece que está siendo la dirección deportiva de la Cultural Leonesa. Os esperabais más, ¿no? De ese mercado invernal, que pudiera llegar algún refuerzo ilusionante o que por lo menos pareciese que pudiera tirar un poco del equipo, ¿no? La dirección deportiva apuntó demasiado alto, sonaron nombres como Izeta, Carricaburu. Al final Es que, ojo, bueno, es que no estamos hablando de cualquiera. Es un mercado que tiene sus riesgos. Manzanera lo jugó esperando al deadline, ¿no? A la fecha límite, porque en mi opinión, cuando apuntas tan alto, cuanto más tiempo pasa, más opciones tienes de firmar a esos jugadores, porque otros equipos barajan otras opciones. Pero te salió Cruz, te puede haber salido cara, te salió Cruz. Después también tenías opciones B, C y D, que también por destino, por situaciones extradeportivas, pues no surgieron. Y al final te ves así, te ves buscando en el mercado de agentes libres, y de momento con una plantilla peor de la que tenías en septiembre, porque sufrimos 5 salidas que no hemos sido capaces de suplir. Pues situación mala, ¿eh? Desde luego la de la cultura deportiva leonesa, y además que, por otra parte, además de ese mercado invernal que, como comentabas, pues no ha sido lo ilusionante que podría parecer en un principio, no cumplió esas expectativas. Los resultados pues no están siendo positivos, como repasábamos. ¿Crees que ha podido influir en algo la Copa del Rey? Porque al final ha llegado bastante lejos en Copa la Cultu. Es cierto que hombre, yo creo que benefició, ¿no? Por lo menos en el estado anímico al club, y luego cayó muy dignamente con el Athletic Club. Pues es un debate que siempre está, ¿no? Si a los equipos profesionales les merece la pena competir la Copa del Rey. Yo creo que ese no es el problema, Mateo, y ahí está el caso del Albacete. Después de eliminar al Sí. Real Madrid, no es que no haya perdido, es que ha ganado todos los partidos después de eliminar al Real Madrid. Entonces yo no le culpo a la Copa del Rey. De hecho, creo que es verdad que lo perdiste por suerte contra el Athletic Club de Bilbao. Al final fueron detalles lo que decidió ese partido, pero hubiese sido un empujón de moral a la cultura leonesa, y estoy seguro que hubiésemos estado hablando de otra situación si hubiésemos eliminado al Athletic Club y esta semana estuviésemos jugando los cuartos de final de la Copa del Rey. Sin duda, sin duda. Bueno, situación complicada, que pasa ahora mismo la cultural y deportiva leonesa, que como decíamos está ya en puestos de descenso. Por el otro lado, aquí sí o sí, Víctor, tenemos el día, pero el día con sol radiante, ¿eh? Es el Club Deportivo Castellón, que continúa en posiciones de ascenso directo después de ganarle a la Andorra. En los últimos 13 partidos solo ha perdido una vez, quedándose ahora además a 2 del primer clasificado. Víctor, ¿cómo se ha vivido esto por Castalia? Bueno, pues la verdad que la gente poco a poco ya se lo va creyendo más, porque bueno, es verdad que el objetivo a priori era la salvación, no sufrir como la temporada pasada, y es que bueno, ya ha pasado más de una primera vuelta de competición y es que notas que el nivel del equipo no baja. Y Es casi verdad ya que en los 50 puntos, ¿no? O sea que ese objetivo primario ya casi está cumplido.
tienes 42, estamos en la jornada 24, se consiguieron estos mismos puntos en la pasada temporada en el 34, o sea que llevas con ya 10 Madre mía. jornadas de ventaja y es la sensación de solidez. Somos el segundo mejor local de la categoría con 7 victorias de forma consecutiva. La verdad que Castalia este año sí está siendo un fortín. Y es verdad que en este mes de enero, pese a los empates fuera de casa frente al Granada y al Real Zaragoza, que igual mereciste un poquito más, lo positivo que sacas es que has conseguido la portería a cero. Van 4 porterías a cero de forma consecutiva y yo lo veo como un refuerzo muy importante viendo el mes de febrero que se le plantea a Castellón contra rivales de la parte alta. Es verdad que, bueno, este fin de semana viajas a Valladolid, pero es que luego te vienen partidazos contra el Depor, Sí, contra sí. Las Palmas y contra Racing. Y qué mejor que pillarlos ahora, ¿no? En tu mejor momento, en una buena dinámica. Y el otro día, pese que el partido frente a la Andorra, pese a, bueno, que el resultado fue 2-0, los primeros 15-20 minutos el Andorra tuvo dominio, pero es que la pegada que tiene arriba este Castellón es impresionante y con ese 2-0, pues la verdad que pudo incluso en la segunda parte haber empleado ese resultado. ¿Ves viable que el Club Deportivo Castellón siga en esas posiciones a corto plazo? ¿Has visto ese calendario que repasabas? Que es que en un mes te vas a enfrentar a tres de los mejores equipos de segunda división. Probablemente mucha gente los pondría a esos tres equipos en el top 3 de la categoría. Entiendo que es un momento importantísimo de la temporada del Club Deportivo Castellón, porque de salir bien de este mes que queda, se le abre mucho el camino, ¿no? Correcto, es toda la esperanza que tenemos, ¿no? De superar con creces este mes de febrero, de conseguir sumar puntos contra rivales directos, porque aparte de que lo subes tú, los rivales directos no los suman, entonces sería importante para seguir abriendo esa brecha y la gente está ilusionada, porque es que lo que te digo, en la primera vuelta no ha habido ningún rival que sea superior o Mm. muy superior al Club Deportivo Castellón, igual solo el primer partido de la Liga que fue contra el Racing en el Sardinero, donde es verdad que, bueno, te pilló un poquito de novato aún con Johan Platt, pero es que desde entonces, pues bueno, contra los rivales de la parte alta has competido mucho mejor que contra los de la parte baja. O sea, recordemos ese partido en Riazor, en Castella contra Las Palmas también le ganas cuando venía Las Palmas en su mejor momento. Entonces, lo bueno es que vas a tener enfrente rivales que van a jugar de tú a tú al Castellón y eso le viene bien. Eso le viene bien rivales que se abran, que le jueguen el balón. Evitar equipos de la zona baja como el Real Zaragoza que vengan un poquito más a la defensiva y te intenten sumar al menos un empate. Entonces, lo positivo es eso, que el Castellón de momento está aguantando ese tirón. A nivel físico es una barbaridad. No paran de correr los 90 minutos. Bueno, Que Navarrena sigue corriendo, ¿no? Cuenta la leyenda por ahí. te lo iba a comentar, es que se ejemplifica en ese nombre, en el de Beñat Navarrena. La verdad que está haciendo un temporadón. El otro día, mira que el Castellón es un equipo que le gusta mucho combinar, le gusta el juego asociativo, pero es que el primer gol del Castellón viene de un saque directo del portero y de una definición perfecta de Guere, que aprovecha ahí ese espacio entre centrales para colarse y marcar el primer gol. Bueno, es un Castellón muy bien trabajado, que desde la llegada de Pablo Hernández, la verdad que estamos viendo una mejoría en todos los aspectos, tanto a nivel defensivo como a nivel de ocasiones, a nivel sobre todo de balón parado. Es algo que mejora muchísimo el Castellón en las últimas jornadas con el balón parado. Tiene un nombre propio esto, que es Fabrizio Brignani, el central Mm. italiano que está siendo muy ganador en esos duelos. Y es verdad que ahora afrontas un partido complicado contra el Pucela con dos bajas, como son la de Brignani y la de Jeremy Mellot, que es el único jugador de la plantilla que no tiene un recambio natural como tal. Es un lateral derecho central diestro que no tiene ningún jugador suplente. Así que veremos Porque ahí lo había Pablo jugado, Hernández literalmente lo había jugado todo, ¿no? Pero jugado todo. todo, todo. Va a ser el único partido que se pierda de la temporada. Ha jugado los 90 minutos en todo lo que va de Claro, claro. competición. Se decía que igual había forzado la quinta amarilla porque prefiere estar, en este caso, Ujú. contra Depor, contra Las Palmas y contra Racing, pero la verdad que es una baja sensible y yo no me fío de equipos como el Pucela que están con el agua al cuello y tienen que sumar los 3 puntos como sea. Sí, no os fiéis del Pucela, porque no lo digo precisamente porque sea el Valladolid, que está pasando un momento muy, muy delicado, pero es que ya estaba cantado. O sea, la semana pasada hablamos aquí de ese Mirandés Málaga, que es que tenía toda la pinta de que iba a pasar lo que finalmente pasó, que fue que ganó el Club Deportivo Mirandés al Málaga, con más o menos polémica, pero consiguió ganar ese partido siendo el último clasificado y el Málaga viniendo de 2 meses en los que no conocía la derrota. O sea que ese partido, Víctor, yo creo que puede ser más complicado de lo que parece, ¿eh? Ahora mismo, Víctor, el Club Deportivo Castellón, que está en posiciones de ascenso directo, como decíamos, ¿tú te conformas o firmas que el Club Deportivo Castellón acabe en playoff?
o lo miras un poquito más arriba? Yo sí, no, yo me conformo con el playoff, porque es verdad que por lo que va de temporada solo hemos tenido un bache en esas primeras 5 jornadas y es muy complicado aguantar este ritmo. De hecho, Pablo Hernández lo está avisando de que llegará algún momento complicado, llegará alguna racha negativa y ahí es cuando hay que estar más con el equipo, Necesariamente, sí, ¿no? sí. Entonces, todos los equipos pasan por baches. El bache del Castellón, esperemos que se alargue lo máximo posible, pero puede llegar. Así que, bueno, yo creo que aquí en Castellón nos vemos ahora mismo con ese caramelo, ¿no? Del ascenso directo, pero siendo realistas, yo creo que se puede quedar en playoff. Ujú. Lucas, estamos por aquí hablando de que probablemente sea muy complicado tener un calendario más complejo que el que se le viene en el próximo mes al Club Deportivo Castellón. En caso de la cultural, ¿el calendario que le llega ahora es esperanzador o también va a tener que pasarlo mal? Pues te cuento, Mateo. Viajamos a Málaga este fin de semana. Tenemos después Zaragoza y Leganés, pero es que después de marzo nos tenemos que recibir a Las Palmas, ir a Almería, ir a Racing y ir a Castellón. Así que ya me Eh, dirás si es un calendario fácil, esperanzador o no. no, no, fácil. No sé si esperanzador, creo que tampoco, pero fácil, desde luego que no es, ¿eh? O sea, sí es cierto que, bueno, tienes ahí dos partidos que no sé si son rivales directos totalmente. Bueno, Zaragoza sí, ¿no? Pero el Leganés que tampoco está en su mejor momento y desde luego que no se va a acercar a su objetivo a final de temporada o no tiene pinta de que lo pueda hacer. Pero bueno, ya la siguiente jornada contra un equipo que va a ser desde luego complicado. También te digo, no me parece un mal momento ahora mismo para enfrentarse al Málaga después de lo que venimos, ¿eh? No, no, y también el encuentro contra Zaragoza y contra el Leganés recuperas a Lucas Ribeiro, esa sanción de dos Ujú. partidos, y creo que va a ser un momento clave para afrontar el mes de marzo con otra perspectiva y con otra narrativa totalmente distinta. Es un momento para cambiar la dinámica, vuelves a contar con todos los jugadores porque Bicho también se está recuperando y me parece que es el momento ideal para afrontar seguramente el mes más complicado del año, pues con otra mentalidad. O sea, la temporada de la cultural seguramente va a ser vital estos dos partidos en la temporada de la cultural. Pues sí, sí, buen momento, sin ninguna duda, para poder remontar el vuelo de la cultural y poder llegar a ese conjunto de 3 4 partidos tan intensos de la mejor forma posible. Estamos hablando del Mirandés Málaga, no sé si visteis el partido y concretamente si visteis esa acción del penalti en los últimos minutos en contra del Málaga Club de Fútbol y qué os parece. A mí. Me parece que hay poquita cosa para pitar ese penalti y entiendo la polémica. A mí también, a mí me parece muy justito. La verdad que me parece muy justito y bueno, le cae en contra al Málaga, que es verdad que no hizo su mejor partido. Y el Mirandés, yo creo que no llega a ser por esa acción y tampoco lo gana, porque hizo un buen Sí. partido. Me parece que los fichajes han aportado bastante al equipo de Miranda de Ebro, pero es que todas las jornadas hay polémica arbitral y en este penaltito, pues yo creo que también ahí el VAR tiene que decir algo, porque estamos hartos, ¿no? De que el VAR intervenga en algunas acciones, en otras no. Y aquí es que, bueno, lo decían los propios comentaristas del partido, es muy, muy, muy justito esta acción. Y Carlos Fernández también hay que decirlo, que o sea, lo tira perfecto. Y eso Vale. que le adivina Alfonso Herrero, que es un porterazo, y que cuando adivina el lado en un penalti es complicado meterlo, pero es que iba con una potencia, o sea, se está reencontrando, también Carlos Fernández. Lucas, ¿a ti qué te parece? Bueno, yo opino que el jugador del Mirandés nota el contacto en la espalda y se deja caer, anda muy vivo y el árbitro pues no se lo piensa y pita el penalti. El VAR, bueno, desde el VAR tampoco rectifican. Me parece pues lo que habéis comentado, un penalti muy justo, encima con el resultado y el minutaje que era el minuto 85, prácticamente era un penalti que iba a resolver el partido y así fue. Una derrota al Málaga, la primera en 4 partidos y un Mirandés, pues que se asoma a la salvación, no, cree en la esperanza para la salvación. Pues sí, desde luego, desde luego. Bueno, esa fue una de las sorpresas de la jornada. Es cierto que han pasado bastantes cosas, en esta jornada número 24, pero yo creo que hay pocas dudas de que otra de las sorpresas, otro de esos partidos destacados, fuese Granada Racing de Santander, ¿no? Granada que desde ahí abajo parece que está consiguiendo remontar un poco el vuelo y bueno, ahora el golpe que ha dado sobre la mesa es tremendo, ¿eh? Un 1-0 frente al Racing de Santander en un partido muy serio. ¿Qué os ha parecido este partido, chicos? Pues un partidazo. Yo es que
bueno, estuvimos hace unas semanas allí en Granada y me pareció un buen equipo. La verdad que me pareció un buen equipo, sobre todo en defensa. Mira que el Castellón suele tener muchas ocasiones por partido y la verdad que Manu Lama, Loic Williams me parecen dos centralazos, los laterales también, Oscar Nasey me parece un bicho a nivel competitivo y a nivel físico. Y luego es que a poco que tengas un poquito arriba y que estén enchufados, me parece que es un equipo que le puede competir, la verdad que a cualquiera. Salió la calidad diferencial de Arnaiz, que la verdad que Total. bueno, tiene, todos lo Les sabemos, hace ¿no? El falta, ¿eh? golpeo. Les hace mucha falta un jugador de esas características, con experiencia en primera división, que se pueda echar un poco el equipo a la espalda, porque si era en la parte de arriba tienen a jugadores muy jóvenes, porque Jorge Pascual, bueno, es un buen delantero, pero todavía pues no tiene muchos partidos en la categoría o todavía es joven. Y ahí me parece que Arnaiz puede ser un poco el líder en ataque y luego pues Petit le puede dar mucho. Ya lleva 2 partidos dejando detalles de alta calidad, lo sabíamos por lo que había demostrado en Miranda de Ebro, pero ojo el Granada, que ya lo avisaba Pacheta, que era ganado un partido y podían cambiarse las tornas, y me parece que este ha podido ser el punto de inflexión. Habrás celebrado, ¿no? Ese triunfo de Granada, ¿o qué? Estuve pendiente del Mirandés, a ver si ganaba, lo hizo. Estuve pendiente del Ceuta contra la Almería, a ver si lo hacía, no pudo ser. Y la verdad que un abrazo aquí a mis amigos granadinistas porque nos hicieron un favor. Lucas, ¿tú qué tal? Qué te parece? Y sobre todo también, yo creo que tenemos que hablar de una pieza fundamental que es el Míster y cómo ha tratado el Granada a la situación del entrenador, ¿eh? Porque creo que no era fácil mantenerlo después de todo lo que estaba pasando. Depositó toda la confianza de Granada en Pacheta, porque de hecho él lo comenta en las ruedas de prensa, en sus apariciones, que no ha sentido en ningún momento esa presión de poder ser destituido por parte de la entidad y ahí está y está sacando las cosas en una situación además que Pacheta nunca estuvo. Sí, sí, en León siempre comentábamos, ¿no? De los rivales directos, estábamos pendientes un poco de los rivales directos, y el Granada, yo siempre lo dije, para mí iba a salir de esa dinámica por calidad individual y aparte por calidad individual porque se le veían brotes de un equipo pues muy ordenado y muy preparado, y ahí es donde entra lo que tú has comentado, Pacheta. La temporada, bueno, de la temporada pasada a esta temporada se han ido muchos jugadores, es prácticamente otro proyecto, pero desde la dirección deportiva se le ha imprimido mucha confianza en Pacheta y Pacheta la ha sabido aprovechar. Con lo que tenía y con lo que ha llegado a Granada, pues consiguió formar un equipo que al principio parece que no corría ese equipo, no corría en el sentido de correr como una máquina, ¿no? No funcionaba ese equipo, parece que no llegaban los resultados, pero yo siempre lo dije, para mí era un equipo por calidad individual y por trabajo que se iba a terminar salvando. Ahora mismo está en una buena dinámica, es un equipo que no conoce la derrota en los últimos 4 partidos y que se está consiguiendo mantener esa mitad de momento baja de tabla, pero que es el lugar que le corresponde a este Granada. Sí, sí, desde luego. O sea, tanto por equipo te diría, porque creo que no tiene tan mal equipo como para estar en Ujú. esas posiciones, como por entidad. Desde luego que el Granada debe estar un poquito más arriba, por lo menos, de lo que estamos viendo. Otro puntito de la jornada que me parece interesante, que es bastante diferente a estos dos que estábamos tocando, es ese Albacete Real Zaragoza. Antes decías, Lucas, que la Copa del Rey le estaba viniendo o le vino muy bien en lo anímico y luego fue algo que se plasmó, ¿no? En la competición regular. Consiguió ganarle al Real Zaragoza. Que yo quiero tiraros una pregunta. Yo creo que estábamos más o menos todos de acuerdo en que, pues, hace aproximadamente un mes, una cosa así, cuando Zaragoza consiguió sacar un poquito los resultados, que conseguía puntuar y dejar esa última posición, se veía un equipo mucho más competitivo, que es cierto que no hacía maravillas, ¿no? Pero que se veía como más eso, ¿no? Como más un equipo. ¿Creéis que está volviendo a relajarse este Real Zaragoza? Bueno, Bueno, para muestra lo que dijo Rubén Sellés, ¿no? En rueda de prensa. Para mí es que lo dejó bastante claro. Se preparan un partido a conciencia contra Albacete y es que luego pues no salen lo trabajado, la falta de intensidad, sobre todo es lo que demandaba Rubén Sellés, porque bueno, el día contra el Castellón la verdad que a nivel defensivo estuvo muy bien el Zaragoza, sabiendo que igual no podía ganar, pues se defendió y sacó un punto, pero es que la sensación que dio el otro día frente al Albacete es que se volvió a caer. Veremos a ver ese arreón final que ha hecho en el mercado de fichajes, anunciando en el último día a tres incorporaciones. Me sorprende la del Yamik, me parece que puede hacer Sí, la verdad que mucha sí. faena ahí en defensa.
Y bueno, la de Juan Larios, que salió de la cultura leonesa, se decía que se iba a ir a un proyecto extranjero y ahora, curiosamente, pues se vuelve a la misma liga para jugar en el Zaragoza. Bueno, ha hecho ahí un poquito, en un último arreón en ese mercado. Veremos a ver si son las incorporaciones que necesita, porque el fichaje de Kumic, veremos a ver qué tal, tiene buena pinta. Maguli, pues no lo conocemos mucho, aparte de que ha estado en el Betis, pero sin jugar demasiado. Veremos a ver qué tal, pero o tiene un rendimiento inmediato estos jugadores, o lo veo es que muy cortito, sobre todo en ataque a este Real Zaragoza. Lo hablamos durante la semana, Lucas, que, o sea, que te dejo ahora que des esa opinión sobre el Real Zaragoza, pero hablábamos durante la semana sobre esa incorporación de Larios, que después de lo que dejó en la cultural, que desde luego no fueron demasiadas cosas positivas, pues sorprende, ¿no? Que se vaya ahora a un equipo como el Real Zaragoza. Sí, bueno, el tema de Juan Larios, el Southampton, que está también en una situación delicada en la segunda división inglesa, le comunicaba a la cultural que lo quería recuperar para contar con él, para buscar pues esa estabilidad de la segunda inglesa. Y después, la semana siguiente, lo ceden a un rival directo de la cultural como es el Real Zaragoza. Pues en León hay un poco de incredulidad, un poco de duda sobre qué pasó ahí, ¿no? ¿Cuál fue ese movimiento? El tema Real Zaragoza, pues me preocupa. Yo siempre hablo mucho de la mística del fútbol y pues esos dos temas un poco mágicos. Creo que el Real Zaragoza a nivel institución debería de exigirse más, debería de tener un poco más de orgullo, porque es muy preocupante la situación del Real Zaragoza. Es un equipo pues que puede caer mejor o peor, pero hay cierto cariño en la mística del fútbol español por el Real Zaragoza y preocupa su situación. No me han gustado los refuerzos que ha hecho el Real Zaragoza. Tengo que decirlo. Me parece que viene Mauli cuando en Primera Federación, en el Betis Deportivo. Después tienes a Juan Larios, que no es un jugador que te va a dar rendimiento inmediato, porque la Cultural solo fue titular en Copa del Rey y aparte era un jugador que le costó mucho entrar en esa dinámica de grupo. Entonces, la verdad que no me parece que se haya reforzado bien. Es verdad que apostó, lo tiró la casa por la ventana en este último día de mercado, pero los fichajes no me dan la sensación de que vayan a plasmar regularidad en el equipo. No creo que vaya a mejorar. Creo, no sé si se ha relajado, no me gusta decir que un equipo se relaja por perder un partido, pero es verdad que venía tres partidos sin perder, parecía que estaban consiguiendo cierta regularidad y lo han perdido con este Albacete que hay que recordar que en 3 días tenía un partido de Copa. Ujú. Sí. Sí es cierto que luego saldrán como saldrán esos fichajes, ¿no? Esas incorporaciones que a lo mejor ellos ven, la dirección deportiva, algo que nosotros en principio no, pero yo por lo menos en lo personal sí es cierto que son incorporaciones que me dejan frío y que no veo que puedan darle un salto de calidad enorme, ni mucho menos a esta plantilla del Real Zaragoza, ¿eh? O sea que a ver cómo caen y ese rendimiento inmediato que dan, que eso puede marcar mucho lo que les vaya a dar finalmente durante este curso esos jugadores al de Real Zaragoza, pero en principio pues no es algo del otro mundo, sí, ni mucho menos. Antes de pasar a ese once ideal, os pregunto, ¿os queréis quedar con algo específicamente de la jornada que no hayamos comentado, de algún partido, de alguna sorpresa, de algún jugador, de alguna acción individual? Pues bueno, en este caso yo me quedaría con el rendimiento que está dando Sergio Guardiola. Sí, La verdad sí, que sí. frente al Pucela me gustó. Es verdad que es un delantero que había estado pues entrando y saliendo del 11 más como revulsivo y demostró la calidad, ¿no? Que tiene como delantero, marcando esos 2 goles en la parte final del partido. Así que yo creo que si el Córdoba recupera una buena versión de Guardiola, puedo estar ahí luchando por posiciones de playoff hasta el final. Bueno, la mitad de los goles son de Carracedo, hay que decirlo también, que el partidazo que hace, ojo, de hecho yo lo tengo mirado, para ese, para ese jugador de la jornada, porque el partido que hace es muy bueno, consigue dar 2 asistencias, consigue dejarle 2 balones tremendos a ese protagonista del que hablabas, a Sergio Guardiola, y sobre todo creo que es el segundo, si no me equivoco, que vaya, que se regatea a 2, 3 jugadores en el área y le deja un caramelo a Sergio Guardiola. Lucas. Sí, sí, yo, bueno, con Sergi Guardiola en particular y en general con el Córdoba. Es un equipo que me parece muy divertido, disfruto muchísimo, muchísimo viéndolo. Es un equipo que me ha sorprendido. Me parece que tiene una dirección deportiva muy buena, tiene un proyecto deportivo muy bueno. Jacobo me parece que está haciendo un temporadón. Adri Total, ¿eh? Fuentes me parece que está
no sé si está sobre rindiendo por encima de sus posibilidades, pero sí es verdad que está mostrando un nivel que nos sorprende a todos los fanáticos de esta categoría. Yo, para mí, después del Castellón, una de las grandes sorpresas, por lo menos, repito, mi criterio es el Córdoba. Qué militazo del Córdoba, de Iván Ania. Yo creo que hacemos bien, hablando de este equipo, porque me da la impresión de que en general en segunda división no se destaca tanto este Córdoba Club de Fútbol como se debiera. Ya creo que se hace más, que la temporada pasada, pero tremendo lo que está consiguiendo Iván Ania con unos jugadores que pues no tienen evidentemente el nombre que consiguen otros equipos. El once ideal de la jornada número 24 que hemos seleccionado es el siguiente. En la portería tenemos a Matis del Castellón, que consiguió, por cierto, dar una asistencia. En la zaga tenemos a Loic Williams del Granada, a Novi del Deportivo de La Coruña y a Alex Martín del Córdoba. En el centro del campo tenemos a Jere Navarrena del Club Deportivo Castellón, tenemos a Kirian de Las Palmas después de ese gol que consiguió el otro día y tenemos a Mada del Eibar por los lados, a Morci del Almería que consiguió su primer tanto de la temporada en la Unión Deportiva Almería. Por otro lado, a David González del Burgos. Arriba del todo tenemos a Yefté del Alba y a Carlos Fernández del Mirandés. El entrenador de la jornada con el que nos quedamos es precisamente el que acabamos de hablar, de Iván Ania del Córdoba, la revolución Jordi Escobar de la Sociedad Deportiva Huesca y el mejor sub-23 Lizancos del Burgos Club de Fútbol. MVPs de cada uno, chicos. Pues yo me voy a quedar bueno, porque además celebré sus goles, ¿no? Como no puede ser de otra manera, con Carlos Fernández. Ese doblete, me parece que si perdía este partido el Mirandés lo tenía ya muy complicado para al menos intentar buscar esa zona de permanencia y bueno, me parece que es un punto de inflexión con los fichajes, con Nicola Mara, que me parece una gran incorporación ahí en defensa, hacía falta un poco de veteranía, así que me quedo con este caso con Carlos. Pues por ahí tenemos A ese mí me MVP, Lucas, el gustó. tuyo. Yo voy a mencionar a dos, me voy a quedar con uno, pero mención honorífica tengo que mencionar a Dizancos. Me parece que hizo un muy buen partido, dio una asistencia en el tramo final del partido Ujú. para que el Burgos se llevase los 3 puntos, pero mi MVP va a ser Sergi Guardiola, que con 20 minutos de juego, porque entró en el minuto 67, le bastó para darle los 3 puntos al Córdoba con 2 goles. O sea que para mí, relación minutos-efectividad, el mejor de la jornada ha sido Sergi Guardiola. No, desde luego, desde luego. Bueno, a mí no me gusta repetir jugadores de equipos en estos MVPs, pero es que yo me quiero quedar, sinceramente, con Carracedo por lo que comentaba antes. O sea, eso, la mitad de cada gol de Guardiola creo que es cosa de él. Creo que lo hace además en un partido complicado y un hombre que después de tantos años fuera del fútbol profesional está consiguiendo ahora en segunda división dar un nivelazo. Así que así cerramos la tertulia, chicos, de esta semana, esta jornada número 24 en segunda división. Víctor Uldemolins, muchísimas gracias, tío, por pasarte por aquí tantas veces y hablarnos, evidentemente, tanto del Club Deportivo Castellón que hace falta. Ojalá te tengas que pasar mucho más por aquí. Como sabéis, siempre es un placer y más en este momento. Un abrazo, compañeros. Lucas Marcos, muchas gracias. Nosotros también esperamos tenerte más por aquí. Nos escuchamos después con historias de sábado. Sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a esta tertulia. Esperemos que si vuelvo es para contar buenas noticias y lo dicho, luego nos vemos con historias del sábado. Bueno, Meco, hoy te he dejado solo en la tertulia, pero me parece que lo has salvado y que lo han salvado también nuestros compañeros Lucas y Víctor, ¿eh? Bueno, solo pero bien acompañado, ¿eh? Ya sabes que Joder. cuando además traemos, que siempre es lo que solemos hacer, ¿no? Gente específica para sus equipos, pues mola mucho, ¿no? Y además que cuando son amantes de la segunda división, igual que tú y que yo, pues muchísimo mejor. O sea que sí, la verdad que sí, nos ha valido también para hablar de contrastes, ¿no? Cultural y Mm. Castellón, sobre todo. O sea que sí, ha quedado una tertulia muy chula. Es que la verdad que era día para estar en la tertulia, ¿eh? O sea, era semana para estar en la tertulia, porque Sí, con todo sí, lo que y ha sobre pasado. todo para ti, Alex. Sí, 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 ya, ya. Por eso me ha dolido perdérmela, no te creas, ¿eh? Me ha dolido perdérmela. Me imagino. Pero bueno, además hoy que el programa, que ya hemos dicho, está completito para bien. Y creo que Mateo López ya está por allí con el entrevistado de este programa, con Ander Cantero.
Pues sí, Alex, estamos aquí con Ander Cantero. Dudo sinceramente que necesite presentación. Es un hombre evidentemente de la casa de Segunda División, pero también un hombre de la casa también aquí en Fondo Segunda y Radio Marca, que ya nos ha acompañado en varias ocasiones. Ander Cantero, guardameta del Burgos Club de Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gaisar León, hola, buenas tardes. Sí, lo que dices, la verdad que ya han sido un par de veces que he pasado por aquí y como siempre, pues encantado y muy agradecido de que os acordéis, de que me contactéis, ¿no? Y de estar con todos vosotros. El placer es nuestro, Ander. ¿Has notado la ola de frío por ahí en Burgos o es algo un poco ya normal, que no tenéis muy en cuenta? Nada, ya estamos acostumbrados, pero sí que es verdad que yo aún siendo de Pamplona, el año Se pasado nota, me ¿eh? llevé sorpresa de que en Burgos sí, hace un poquito más de frío. Al final, la diferencia, ¿no?, con Pamplona, por ejemplo, es que aquí estamos a 800 metros de altitud, 400 metros más, ¿no? Y se nota ese fresco. Pero bueno, a Imagino, gusto. imagino. La verdad que el norte siempre bien. Menos mal que eres del norte, ¿eh? Que ahí la gente que está en el Burgos y es de Andalucía o de un poco más al sur tiene que notarlo más todavía, imagino, ¿no? Sí, no, ahora por ejemplo, pues imagínate que ha llegado Pablo Galdames, que viene de Argentina, que allá ha sido verano, encima pues eso, también tocó una semana de mucha lluvia y dice, pues esto va a ser así siempre, y dice, bueno, pues puede ir, pero bueno, también hace 2 semanas tuvimos el campo nevado, bueno, Sí. eh, cosas que son normal aquí y que bueno, que yo creo que al final también nos vienen bien este frío y se está viendo, ¿no?, en estos últimos partidos en el Sí, desde plantío. luego. Sí, sí, sí. Luego hablaremos de eso seguro, porque es una de las armas principales, de este Burgos Club de Fútbol, el jugar en casa. Ander, ¿qué tal a nivel individual? De momento jugando prácticamente todo en competición regular, ¿no? Sí, 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 la verdad que muy agradecido, ¿no? Con mucha confianza desde, bueno, ya desde que llegué aquí el año pasado, ¿no? Primero con Bolo y luego cuando llegó Ramis también, ¿no? Pues la confianza ha sido máxima y eso es muy importante, y más para un portero, ¿no? Que al final siempre, pues, es una posición muy especial, ¿no? Que requiere de mucho tiempo, de estar sentado, de, pues, trabajo con la línea defensiva, bueno, en ese sentido, pues me encuentro muy bien, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado, pues a nivel colectivo no empezamos bien, le dimos la vuelta, conseguimos pues mantenernos en la categoría de manera holgada, sin llegar a las aperturas de las últimas jornadas, que ahí nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Y bueno, este año pues ha empezado muy bien desde el principio, ¿no? En verano estuve solo hasta el último día de mercado, en la portería, ¿no? En la temporada jugué todos los partidos amistosos y eso al final pues hace que tengas mucha confianza, ¿no? Y yo creo que se ha visto, ¿no?, que desde el principio pues ha empezado bien, el equipo también ha empezado bien, que eso siempre es lo importante, ¿no? Es lo que a todos nos repercute, ¿no? El bien colectivo y muy contento y esperando pues que, bueno, podamos seguir dando pasos hacia adelante. ¿Qué tal bueno, dentro de tu etapa en el Burgos, esa segunda etapa con Ramis, qué tal? ¿Cómo la estás viviendo? Muy bien, muy bien. Yo de verdad que me encuentro muy cómodo, ¿no? Al final, yo siempre digo, ¿no?, que tenemos un estilo muy claro, muy definido y eso es algo muy importante en esta categoría, ¿no? A partir de ahí, a mí individualmente, pues también es un entrenador que me está exigiendo, que ya desde que llegó, ¿no?, pues me empezó a exigir más. Esta temporada también hemos intentado, pues, darle más continuidad a, pues bueno, a situaciones del juego que igual no estaba tan acostumbrado a utilizarlas, ¿no? Y pues yo creo que se está viendo, ¿no? En iniciación, en inicios de juego, me siento mucho más cómodo, con más soltura. Creo que el equipo también lo está notando. Creo que hemos dado un paso hacia adelante con balón y eso pues es debido a la exigencia del míster, ¿no? Que sabe sabe perfectamente cómo es esta categoría, conoce todos los rivales a los que nos enfrentamos, sabe de lo difícil que va a ser, pero bueno, que también siempre nos hace hincapié, ¿no?, en que nosotros no somos menos que nadie. Cuando estamos a nuestro máximo nivel, competimos a cualquiera, hemos sacado triunfos en estadios de equipos que están arriba en la clasificación, ¿no? Así que, bueno, tenemos que seguir en esa línea, ¿no?, de trabajar mucho, ser muy humildes y pelear hasta el final.
Bueno, de hecho es tan verídico lo que dices, ¿no? Que está siendo este Burgos un equipo cada vez más sólido, cada vez con más cosas, cada vez, yo por lo menos lo que veo, Ander, es un equipo mejor, ¿no? Y poquito a poquito, a lo Bajini, el Burgos se está acercando a posiciones de playoff. De hecho, el equipo tiene la posibilidad incluso de quedar tercero al término de la próxima jornada. Evidentemente, las cosas que están muy apretadas por ahí arriba y es que de una jornada a otra puede cambiar totalmente las cosas, pero ahí está el Burgos, a nada de playoff. Sí, nosotros somos conscientes de que este año, pues bueno, creo que la plantilla ha mejorado respecto al año anterior. Se ve que, pues bueno, en las segundas partes todo el mundo que sale del banquillo aporta. Eso es algo clave en esta categoría, ¿no? Y nosotros pues somos conscientes de que tenemos una bonita oportunidad, ¿no? Sabemos, porque somos gente que llevamos muchos años, tenemos un núcleo de gente que llevamos muchos años en esta categoría, sabemos lo difícil que es, lo competido que va a estar hasta el final. El año pasado me acuerdo que siempre se hablaba, ¿no? Guau, la segunda más dura de los últimos años, ascendió el Depor, el Córdoba, pero resulta que este año parece que es mucho más dura aún, ¿no? Entonces, esto es así. Segunda división es tan larga, tan difícil, ¿no? Que no puedes descuidar de ningún momento. Una mala racha te puede condenar, ¿no? Así que, bueno, nosotros tenemos claro que eso, que tenemos que ser muy sólidos, fieles a nuestro estilo, intentar, pues ahora yo creo que respecto a la primera vuelta tenemos un margen de mejora en casa, ¿no? Y eso es lo que queremos aprovechar, ser mucho más fuertes en casa, ¿no? Porque ahí va a estar la base de poder hacer algo bueno bonito este año, ¿no? Y en esas estamos. Ahora vamos a Las Palmas, uno de los campos más difíciles de esta categoría, pero bueno, vas con esa ilusión, ¿no? De saber que vas a competir, que vas a ir al campo a muerte, ¿no? A intentar llevarte el partido y que, sobre todo, pues lo que se ha visto durante toda la temporada, ¿no? Que siempre estás en el partido, salvo el otro día en Málaga, que es un partido que se sale un poco del guión de los últimos que habíamos tenido, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que aquí a final de temporada vamos a competir todos los partidos. Es verdad que se hablaba el año pasado de esa segunda edición más competitiva de la historia y demás. Y hombre, es cierto que este año, por el intercambio de equipos, evidentemente es diferente a lo que vimos el curso pasado, porque el nombre, por lo menos de los clubes que subían, pues eran más potentes el año pasado. Pero vaya, es que están dando una guerra este año los recién ascendidos también tremenda, no te puedes fiar de nadie. No, 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 es así. Y lo que se ve es que el segundo año de esos equipos que ascendieron el pasado, al ser clubes tan potentes, tan grandes, pues muchas veces habíamos visto, ¿no? El Racing de Ferrol, el Sí. Dense, otros equipos que al segundo año pues bajas un poco, estos no, estos se han reforzado ahora en A la invierno vista también está, y porque si eso están es, o siendo lo sea, mejor de la categoría. y están arriba en la clasificación, ¿no? Así que bueno, yo siempre digo que cada fin de llega el partido más importante de la temporada y así es como hay que afrontarlo, ¿no? Sabiendo que es muy difícil, que en ningún momento te puedes descuidar y da igual. O sea, la clasificación aquí no revela el nivel de cada equipo. Vamos, yo creo que eso es lo que tiene esta liga. Totalmente. Hablamos de eso, de ese acercamiento del Burgos a posiciones de playoff. A ver, los datos son los siguientes. El Burgos está a 12 puntos de los 50, que más o menos sería la permanencia. Entonces, ¿a dónde miramos de momento? ¿A las posiciones de playoff o a esa barrera de los 50? No, al final es lo que te comentaba ahora. Cada semana llega el partido más importante de la temporada. Y yo es la manera de la que vivo esta categoría, porque es que no puedes parar a pensar en un largo plazo, en un mes. Sí, ahora sabemos que jugamos en Las Palmas, viene el Cádiz al plantío y visitamos Santander. ¿Qué Menudo puedes pensar calendario, de ¿eh? estos partidos, no? Que si ganas todo muy bien, si Sí. pierdes todo muy mal, no. No creo que merezca tanto la pena ese desgaste, ¿no? De intentar a ver qué pasa si no, sino es cada semana afrontarlo como un reto muy bonito, la oportunidad de jugar un partido en segunda división, que yo pues es lo que intento transmitir un poco a la gente, porque bueno, este año en el vestuario pues hay mucha gente joven, mucho debutante, ¿no? Y yo intento transmitir eso, que cada partido no vuelve, que segunda división es una categoría muy bonita, pero muy difícil, que puedes jugar un año, pero como no des el nivel, rápidamente te sustituyen, así que
tenemos que pensar en eso, ahora ir a Las Palmas a intentar competir ante un gran equipo, pero sabiendo que nosotros tenemos nuestras armas y que podemos conseguir un resultado positivo de allí. ¿Eso lo has aprendido con los años o siempre fuiste así, de no mirar demasiado la clasificación, mirar únicamente el partido del fin de semana y demás? Lo digo porque como me comentabas que bueno, que hay mucha gente joven y demás, que tú intentas inculcarles un poco esa idea, tú eras como un poco como ellos antes de joven. No, yo igual, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi etapa en el Lugo, que tampoco sabía. Yo siempre digo que la clasificación a partir de mediados de abril es cuando te tienes que fijar y enfocarte en ella, porque si no es mucho desgaste, porque es así, porque un fin de semana ganas, ganan todos los rivales, entonces no avanzas, pierdes, ganan todos los rivales, te superan. Yo personalmente no opino que no merece tanto la pena ese desgaste. En casa mismo tenemos esa pelea con mi mamá que siempre está pendiente de la clasificación tal, y mi tía y yo le decimos que no mires, o sea, no merece tanto la pena, porque bueno, aquí está claro que lo que te hace tirar hacia arriba son las victorias, es muy difícil ganar. El otro día, por ejemplo, el domingo, después de ganar al Leganés, yo decía que, joder, que la gente igual puede pensar que el Leganés que va por debajo, que ya le ganamos en la ida, que iba a ser un partido fácil o que ganas y, bueno, es lo normal. No, para nada. O sea, el Leganés, estás hablando de un equipo que recién descendido de Primera División, una plantilla con unos jugadores con muchos partidos en primera, con mucha experiencia y, joder, que seas capaz de ganarle en el último minuto en tu estadio es algo de lo que estar muy, muy contento y de decir, bueno, pues hemos hecho esto ahora. eh, ¿De qué nos sirve pararnos a mirar en la clasificación de que estamos aún? No, ya sabemos que estamos en la parte de arriba, ¿no? Pues vamos a aprovechar ese buen ambiente, ese buen rollo que crea siempre el ganar, ¿no? Para seguir sumando, para seguir, pues eso, afianzándonos en el estilo que tenemos de juego, en saber que cualquier situación adversa pues somos capaces de solventarla, ¿no? Como vimos el domingo, así que el sábado, así que esa yo creo que es la manera en la que intento enfocar yo un poco la temporada, porque es que si no se te hace eterna, si estás Me todas las semanas gusta, pendiente, todas me las gusta tu semanas actitud, ¿eh? contra quién juega este, contra quién jugamos el siguiente, no llegas no llegas a junio. Me gusta tu actitud porque es que vivirás más tranquilo, entiendo. O sea, será un poco la forma, ¿no? de Y obviamente poder que llevarlo. no es por ir de sobrado, sino porque cuando he estado en situaciones de pasarme toda temporada en descenso, ¿no? Y dices, ya sé que estoy en descenso, ya sé que estoy mal, pero no puedo estar pendiente de cosas que al final que no dependen de nosotros mismos. De uno mismo lo que depende es cada mañana intentar levantarte con la mejor actitud, con las máximas ganas de ir a entrenar, de aprender cada día. Eso para mí es el lujo que tiene esta profesión, ¿no? Entonces, quemarte con cosas, con clasificaciones, con puntos, con si ganamos y si no, eso yo creo que hace peor, que hace peor. Hombre, aquí por Lugo, por muchos tramos de temporada, ¿no? Tampoco te interesó mucho la clasificación, entiendo, porque fue el tiempo Claro, complicado. Aunque acabara todo muy bien, eso pero es, sí, ¿no? Por desgaste, ejemplo, entiendo. recuerdo el segundo año cuando vino Luis César San Pedro, empatamos los tres primeros partidos y luego perdimos los 9 siguientes o Sí. algo así, No, y creo que fueron más incluso. incluso más, eso es, o Mm. sea, pues ya sabes que estás yendo para abajo, que estás yendo para abajo, que estás yendo para abajo. Pero bueno, la actitud en ese momento era, cada semana tenemos que intentar sacarlo como sea, y así sucedió. Ya, total. Bueno, no te gusta mucho mirar la clasificación, pero esta mejora. Normalmente cuando jugáis en el plantío, decíamos al principio que es una de las armas principales de este Burgos, ahora mismo invictos en casa desde principios de diciembre y sacando muy buenos resultados últimamente por ahí, además del frío y de que dejéis un poco congelados seguro a los rivales en el plantío, ¿qué tiene de especial jugar ahí? Bueno, pues yo creo que ya lo viví como visitante, ¿no? Porque recuerdo que justo con el Eibar fuimos al plantío y era el primer partido que se jugaba en el plantío después de no sé cuántos años en el fútbol profesional, ¿no?
Y ese día, pues, recuerdo decir, "Joder, este campo aprieta mucho, es un campo muy típico del norte, con las gradas muy cerca, pero que para nosotros, vamos, yo creo que nos viene increíble, ¿no? Y sobre todo, pues, que la gente está muy encima, ¿no? Y la gente anima, la gente aquí en Burgos es muy del Burgos, y eso lo notamos, ¿no? Y sabemos que tenemos una responsabilidad, que la gente es exigente. El año pasado, pues, hubo tramos que, bueno, pues cuando no estás bien, pues es normal que la gente te exija y que quiere que des más, ¿no? Y bueno, nosotros por suerte tenemos un vestuario con gente que llevaba muchos años aquí, que siempre nos ha transmitido que esta gente no nos iba a fallar, que la afición siempre iba a estar encima nuestra y así está siendo, ¿no? Ahora pues ya os he dicho antes que en la primera vuelta no sacamos todos los partidos que pensábamos que podíamos haber sacado o que podíamos haber conseguido más puntos en casa, teníamos esa espinita clavada y yo creo que estas 3 victorias seguidas, pues bueno, nos sacan un poco esa espina, pero nos hacen ver que si queremos conseguir algo importante este año, pues la clave pasa por ahí, ¿no? Por enganchar a la gente. Ahora hoy ha salido que las entradas para Las Palmas están agotadas, ¿no? Y eso pues es un orgullo y es también una responsabilidad de decir, vale, tenemos que ir allá, No es va a haber pequeño gente precisamente el de estadio, Burgos, eso es, va a haber gente de Burgos, o sea, quiero decir, las entradas que han mandado para los aficionados de Burgos se han agotado y dices, vale, va a viajar gente hasta Las Palmas, pues bueno, tenemos que ir allá y competir y hacer un buen partido para que pase lo que pase, por lo menos la gente que ha viajado, pues que esté orgullosa, ¿no? Y luego, pues la semana siguiente contra el Cádiz en el Plantío, pues otra batalla, ¿no? Y apoyarnos en la gente que, pues, lo notamos cuando está encima y cuando no deja de animar. Para ir acabando, Ander, ¿qué tal las sensaciones que está dejando el equipo que tenéis antes de enfrentaros a la Unión Deportiva Las Palmas? Como decías, que evidentemente, pues entiendo que es uno de esos partidos que tenéis marcados porque es que está siendo uno de los mejores equipos de lo que llevamos de competición. Sí, sí, sí. Y conscientes también de la situación en la que estás, que bueno, pues estás ahí en el pelotón de arriba, ¿no? Digamos, y que no quieres descolgarte, ¿no? Y sabes, yo siempre digo que para hacer playoff en segunda tienes que ganar muchos partidos, tienes que sacar muchos puntos, ¿no? Y pues vamos a tratar de intentarlo, ¿no? De por lo menos, ya digo, con mucha humildad, sabiendo que este equipo no está al máximo, es difícil que saque cosas, ¿no? Pues tenemos que intentarlo, ¿no? Yo creo que es un año clave para muchas de los futbolistas que estamos en este vestuario, ¿no? Y tenemos esa conciencia, ¿no? Es decir, si estamos al máximo, si hacemos las cosas como las trabajamos, como pues el míster nos pide que hagamos, vamos a competir muchos partidos, eso nos va a dar muchos puntos y puede que al final, si bueno, se tienen que dar muchas circunstancias, ¿no? Pero puede que te permita, pues, jugar un playoff, ¿no? Que yo creo que es un poco el objetivo, ya no por imposición, ¿no? Sino por ilusión que tenemos mucha de la gente que estamos en el vestuario. Hay dos posiciones, no sé si lo ves tú como yo, que otros años parece que, hombre, con los equipos que hay, más o menos puedes saber cuáles van a entrar a playoff o cuáles van a estar en esas primeras 6 posiciones. Yo este año me da la sensación de que hay una o dos posiciones de playoff que no está realmente adjudicada, por decirlo de alguna manera, a ningún equipo, que hay dos plazas como un poco libres, ¿no? Bueno, luego habría que ponerse a ver bien la clasificación, ¿no? Y sí que es verdad que aún tampoco se sabe cuánto va a hacer falta para el descenso, cuánto va a hacer falta para el ascenso directo, eso marca mucho también. Pero lo que se habla, yo creo que, tanto en nuestro vestuario como imagino que en el resto, es que hay mucha igualdad. Que a día de hoy hay mucha igualdad, cuesta mucho sumar puntos. Entonces, siempre digo que ahora viene el invierno, hay que intentar sacar cuantos más puntos mejor, porque el final de temporada es muy duro y nunca sabes contra quién es mejor enfrentarte. Al final todos los equipos nos jugamos mucho y va a estar este año también todo muy, muy caro, yo creo. Yo creo que no se están viendo equipos que se vayan a descolgar, todo el mundo tiene potencial para pelear los objetivos que la clasificación de hoy en día es donde te pone, ¿no? Así que, bueno, lo importante, yo siempre digo, es estar bien, tener una buena base, ser muy humildes, ser muy constantes, intentar
pues bueno, que la victoria no te haga pues relajarte, ¿no? Y que las derrotas no te hundan. Así que yo creo que esa va a ser la clave, llegar al final y ahí pues pegar el empujón. Pues Ander, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchísima suerte para no solo para este fin de semana, sino para lo que resta de temporada, que como dices, no tengo ninguna duda de que va a ser complicado porque están las cosas por ahí muy, muy ajustadas. Pero eso, te deseo muchísima suerte de parte de todo Fondo Segunda, de Radio Marca, y que vaya muy bien lo que resta de temporada, ya te digo. Sí, igualmente, como he dicho antes, que muchas gracias, un orgullo y nada, que nos vamos viendo por los campos de segunda. Pues ahí está la entrevista a Ander Cantero, guardameta del Burgos Club de Fútbol. Nosotros que nos vamos con Lucas Marcos a esa pequeña sección de historias de sábado. Si algún día estás en un campo de fútbol y escuchas dulzainas, es muy probable que estés en el Pedro Escartín, estadio del Club Deportivo Guadalajara. Club fundado en 1947, un equipo de fútbol más representativo de la ciudad de Guadalajara. Desde sus humildes orígenes surgidos del equipo de educación y descanso, el club nació con el objetivo de agrupar a toda la afición local bajo un mismo escudo y competir de forma federada. Un club muy humilde, igual que su gente. Pues mira, yo llevo bajando al fútbol de cuando tenía 5 o 6 años. Con mi padre me bajaba cuando todo esto de aquí no había absolutamente nada. Bajábamos por unas charreras y cuando tenía 5 o 6 años y cuando era pequeño, pues en vez de jugar al fútbol, aquí había unas porterías y los partidos ni los veíamos. Jugábamos al fútbol los chavales y luego ya la tradición, pues luego después ya pues desde siempre bajando al fútbol. Desde sus inicios, el Club Deportivo Guadalajara ha sido, como ellos mismos se denominan, un club ascensor. Han pasado de categorías regionales a la élite del fútbol español. Su edad dorada empezaría en la temporada 2006-2007, cuando el Depor logró por fin el ansiado regreso a la Segunda División B, superando la promoción al Tropezón y la Unión Deportiva Las Palmas B. En las temporadas siguientes, el club castellano consiguió consagrarse en esa Segunda División B y empezó a crear un proyecto que aspirase a jugar al fútbol profesional. En la temporada 2011-2012 por fin consiguen el ansiado ascenso, y así nos lo cuenta Cristian Rodríguez, jugador del Guadalajara y un chaval de la casa. Bueno, para un chico que había sido canterano y nacido en Guadalajara, pues dar un salto cualitativo como era de la tercera división a segunda división al fútbol profesional, encima en mi casa, el campo a 8 minutos o 7 en coche, era todo idílico, ¿no? Mi familia me podía disfrutar en la segunda división, para mí era un sueño. Fueron 2 años muy bonitos. Como Cristian comenta, era un sueño para el equipo castellano. El equipo de Guadalajara competía por primera vez en esta segunda división y así planteó ese primer año en la categoría de plata. Bueno, la primera temporada al final es un poco de transición, ¿no? Sabíamos que era un salto cualitativo muy, muy alto. Pero bueno, el míster Carlos Terrazas firmó muy bien, firmaba muy buenos jugadores. Sí que es cierto que al principio nos costó, pero bueno, luego nos fuimos enderezando y sobre todo hacíamos muy buenas segundas vueltas. El equipo se salvó. Recuerdo también el descenso del Villarreal que nos ayudó, pero bueno, no hicimos un mal papel ese año ni el siguiente, y eso que éramos la mayoría nuevos en la categoría. Como Cristian comentaba, habían quedado 16º esa primera categoría y se soñó con un proyecto de mantenerse en la segunda división. Sin embargo, en lo económico, el fútbol profesional es muy complicado y el Guadalajara no pudo mantener a gran número de sus jugadores. Les tocaba afrontar esta segunda temporada con una plantilla parcialmente diferente a la del primer año. Pero después de un gran trabajo de la dirección deportiva, el Depor Guadalajara empezaba este segundo año con una plantilla muy competitiva y con unos objetivos marcados. Pues el objetivo no era otro que mantener la categoría, ¿no? Sí que es cierto que el míster en su momento, pues bueno, era muy ambicioso, decía que el objetivo era el ascenso, pero bueno, eso era más para motivarnos y para que los palos al final se lo llevara él.
pero nosotros teníamos muy claro que era permanecer y que el club fuera creciendo poquito a poquito, y también nos llegamos a mantener deportivamente en la segunda división. Deportivamente no le fue mal al Deportivo Guadalajara, terminó la temporada 2 puestos por encima del descenso. Sin embargo, la Real Federación Española le abrió un expediente de investigación por irregularidades en lo económico. Después de una larga investigación, la sentencia fue firme. El Guadalajara sufriría un descenso administrativo. Pues fue un jarro de agua fría para nosotros y sobre todo para la gente, ¿no? Los aficionados, que al final los jugadores vamos y venimos, aunque yo en ese sentido siempre he sido aficionado y socio y seguidor del Deportivo Guadalajara, pero fue un jarro de agua fría, ¿no? Lo habíamos escuchado ya con tiempo, pero no nos lo creíamos, y bueno, al final yo creo que también usaron un poco al Guadalajara, porque bueno, sí que es cierto que con anterioridad ha habido muchos clubes con muchísima más deuda que nosotros, que se hicieron las cosas mal seguramente, pero bueno, usaron al Club Deportivo Guadalajara, al final un equipo que, aunque nos manifestamos y demás, la masa social era la que era, no hicimos quizá demasiado fuerza y se aprovecharon de una cabeza de turco humilde y bueno, pues ya te digo, para mí fue muy duro, y bueno, para el resto de la ciudad también, con lo que eso generaba, ¿no? Al final muchos clubes y aficionados venían a Guadalajara, dejaban dinero, entonces bueno, fue una espiral y una pena, ¿no? Pero lo que te digo, ojalá que el club vuelva como mínimo a la segunda división, porque esta ciudad y su gente y aficionados lo merecen. Tal vez un descenso un tanto injusto para un equipo humilde que había logrado un hito histórico de jugar en la segunda división. Pero el recuerdo de Cristian y de todos los aficionados de Guadalajara quedan esos 2 años que hicieron historia en el fútbol español. A día de hoy el club sí que ha evolucionado muchísimo, pero ojalá que pese a la situación de este año, el club en algún momento vuelva a donde como mínimo merece. Y nosotros, que llegamos aquí en este programa número 23, desde aquí agradecemos una semana más a los que nos escucháis en formato podcast y a los que semana tras semana estáis ahí apoyándonos para que nos casquemos prácticamente toda la jornada de segunda división, todos los partidos. Eso es una realidad. Pero se nos quedará una jornadita 26, si no me equivoco, una jornadita 25. Curiosota, Mateo, cuéntala rápido antes de que nos tengamos que ir, que yo creo que los partidos son interesantes algunos. Pues vamos rápidamente con sus partidos y elegimos, nos tenemos que quedar con solo uno, pero te digo, Alex, que va a ser complicado el viernes, que jugarán el Leganés y el Granada Fútbol Club Andorra ya en sábado contra Real Sociedad B, Las Palmas Burgos, Real Zaragoza Sociedad Deportiva Eibar, el partido del que ya hablábamos antes, a las 9 jugarán para cerrar ya ese día. El Cádiz contra el Almería abrirá el domingo a las 2, el Real Valladolid contra el Club Deportivo Castellón. A las 4:15 tenemos doble ración, por un lado el Deportivo de La Coruña Albacete, por el otro el Ceuta Córdoba. Ya a las 6:30 tenemos ese Sporting Sociedad Deportiva Huesca. Cierra jornada dominical el Málaga Cultural y Deportiva Leonesa. Ya el lunes cierra esa jornada número 25 el Racing de Santander, que se medirá al Club Deportivo Mirandés. Lo tengo claro, Meco, yo voy a ser muy rápido. Zaragoza Eibar. Cádiz Almería, yo me quedo por ahí. Hasta aquí, chavales. Semana que viene, más Hypermotion. Adiós. With you and I now the party gets started.